núcleo de la sociedad, la familia. Por eso es que este tema lo trajimos aquí a La Troncal, y en el salón auditorio del municipio local tuvimos la oportunidad de llevar adelante esta tarea de reflexionar qué de la ley no se aplica, quiénes están fallando. Por ejemplo, y se lo digo con todo respeto, la Comisión Cantonal de Protección de Derechos es parte integrante de la red nacional que sustenta el cumplimiento de esta ley en contra de la violencia de la mujer. Y vemos que estaban ocupados en otros menesteres, muy respetables desde nuestra perspectiva, pero nos hubiera sido importante que por lo menos delegasen a alguien que esté presente en este importante conversatorio. ¿No lo han hecho? No hubo nadie más. ¿Ya? Que nos honró con su presencia la abogada Lourdes Bravo, que es concejal del cantón y que parece ser que es parte de este consejo. Lamentablemente no pudimos tratar este tema con un miembro integrante de la red nacional precisamente para la aplicación y cumplimiento de esta ley importante, que la estamos haciendo un seguimiento porque creemos que es necesario no solamente la ley, sino que todos los obligados por este ordenamiento legal al cumplimiento de políticas preventivas, de protección, de recuperación, en fin, que son parte de una virtuosa cadena de protección a la mujer, y es el objetivo de esta ley. Pero queremos que todos los articulados en la misma y obligados por este ordenamiento lo hagan desde sus perspectivas. Pero aquí hay casos como, por ejemplo, que mientras el eje que lleva adelante el cumplimiento de las disposiciones de la ley en contra de la violencia de la mujer, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo primero que ocurrió de parte del gobierno es la eliminación del Ministerio de Justicia, con lo cual descabezaron a los que deben llevar adelante el cumplimiento de estas normas. Igual el tema presupuestario, mientras en el año anterior nos lamentábamos que la asignación apenas fue de 9 millones de dólares, ahora pensábamos que iban a incrementar. No sucedió aquello, lo despreciaron en la tarea gubernamental y apenas asignaron $600,000. Esta es la realidad de algo que hoy hemos discutido aquí en La Troncal, en un auditorio sobre todo de jóvenes, hombres y mujeres, que vinieron de los diferentes colegios y que llevaron esta importante inquietud y reflexión, y que nos dieron también sus experiencias desde la perspectiva juvenil, con lo que enriquecimos este importante debate. Para hablar de este tema y con propiedad y conocimiento de causa, estamos con la presidenta de nuestra comisión, en este caso de la Asamblea Nacional, la colega asambleísta Mónica Alemán, a quien con todo gusto doy la alternativa, y gracias a Estela. Bienvenida, Moniquita. Gracias, doctor. Mónica Alemán, bueno, usted como parte primordial de esto nos cuenta y nos dice el doctor, y esto es de dominio público, hay muchos temas como que se han puesto, como se dice en el jargón popular, trabado y obstaculizado. ¿Cómo está la comisión en la actualidad y los ejes que se van cumpliendo y la alternativa que se va cumpliendo para poder llegar a la meta? Bueno, de hecho, en primer lugar, permítame saludar a quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. Para mí un gusto estar aquí en este querido territorio, La Troncal. Bueno, de hecho, sí, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar de la Violencia nació de una problemática, mire, donde usted en aquel entonces en que se aprobó la normativa, cada 50 horas nos mataban a las mujeres. No ha cambiado mucho. En la actualidad, usted muy bien lo ha dicho, siguen habiendo casos y temas de femicidio. Así es. Cada 72 horas nos siguen matando a las mujeres por el simplemente hecho de ser mujeres. Esto con una norma que debería ya estar aplicándose, porque prácticamente en febrero del año 2018 ya consta en el registro oficial, es decir, ya está publicada la ley, ya está para la aplicación. ¿Qué hace falta? Pero sin embargo, mire usted, tuvimos, y como mujer lo puedo decir, un espaldarazo de quienes pues dijeron: vamos por una cruzada nacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Nos sumamos a la cruzada nacional, dijeron, pero sin embargo, ¿qué es lo que tuvimos? Una eliminación del ente rector del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. ¿Cómo les deja a ustedes esto?
Bueno, nosotros en primer lugar, al no tener un ente rector, que usted mire, estaba en un cargo de ministerial, pues deja la ley sin piso, es decir, no está la cabeza que articula las otras instituciones, pues son 14. Es decir, el ente rector en Justicia y Derechos Humanos era quien convocaba a las otras 3 instituciones del sistema para poder articular las acciones, es decir, definir los protocolos de detención, definir los programas que tiene cada uno como obligación de los diferentes ámbitos que pues tienen su diferente rectoría, es decir, al ente rector de educación tenía que ver cómo articula los programas de sensibilización para la eliminación de estereotipos de género en contra de las mujeres también, ¿por qué no? Al ente rector de salud pues tenía que generar los protocolos de atención especial a víctimas de violencia, que usted sabe no es lo mismo atender a una persona, a una mujer víctima de violencia que a otro paciente que está también en estado grave de salud. Ahora, Mónica, después de quedarnos sin toda esta organización, sin todo este aparataje o este equipamiento para poder hacer que la ley se aplique y se socialice y se comparta con los demás, ¿qué hacer? Bueno, de hecho nosotros se ha conformado en la Asamblea Nacional una mesa técnica, pues así lo dispuso una resolución que se hizo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Soy parte de esa mesa técnica, pero convocamos a quienes representan a los diferentes a las diferentes instituciones, y mire usted, es ahí en donde yo ya lo hice como presidenta lógicamente de la mesa, pues el pedido de información de que cómo van cumpliendo con las diferentes entes, las diferentes actividades y responsabilidades que tenían ellos como parte del sistema. Pero mire usted, decían hemos hecho, y el momento que yo les decía con papeles, lo que me respondían pues simplemente no habían hecho nada. Los reglamentos todavía decían, las transitorias de disposición tiene 180 días para generar, pues bueno, en el reglamento se pusieron que tiene 180 días más. Entonces mire usted cómo van dando largas al asunto, y es decir, no vemos una respuesta clara. Y lo que sí yo les dije en esta mesa técnica es que la misma normativa en un artículo establece que todo funcionario pues será objeto de juicio político en caso de que no cumplan las funciones establecidas en la normativa. Eso, aparte de constar en el artículo, en la ley respectiva, pues consta en la misma ley de violencia, es decir, hay 2 normas que en caso de que estos funcionarios representantes del sistema no cumplan con sus funciones, pues es una causal de juicio político. Muy bien, Mónica, pero ¿usted cree por qué se genera todo esto? ¿Porque son de la Revolución Ciudadana o porque definitivamente el gobierno quiere cercenar estas partes para no poder cumplir con la ciudad? ¿O con el país en ese caso? Bueno, de hecho yo creo que en momentos se conjugan las 2 cosas. Cuando son propuestas de quienes somos del bloque de la Revolución Ciudadana, o sea, simplemente... En la Asamblea es pecado ser correísta. Simplemente no se aprueban o no se dan paso. Porque yo le voy a poner un claro ejemplo. Se ponía a consideración cuando estábamos con el tema del famoso huacho, y lo hagamos así para que la ciudadanía se siente identificada en el caso. Un compañero de la bancada de la Revolución Ciudadana propone que llamemos a los involucrados, a las personas que tengan que ver con este hecho, y no precisamente para hablar de los periodistas, sino era para hablar de las otras 2 personas que fueron secuestradas, de las personas, de los ciudadanos de Santo Domingo de los Áchilas. Como fue propuesta correísta, pues simplemente no pasó. Siguiente moción era una propuesta de otra bancada y pasó, y era exactamente el mismo objetivo que tenían las resoluciones, un mismo día, una misma sesión, en donde nos da una muestra clara, es que decir, si es que proviene de la Revolución Ciudadana, nosotros lo sentimos así, pues precisamente no dan paso. Entonces, en este caso, al tratarse la comisión, mire usted, coincidencia, fuimos 13 integrantes de esta comisión, de los cuales, de los 13, 9 somos, 7 de la Revolución Ciudadana y 4 de diferentes tiendas políticas, otros 2 de gobierno. Las 2 personas de gobierno nunca asistieron a las sesiones. Es una clara muestra de que no hay ese compromiso, Mónica, y bueno, pero yo puedo entender y puedo ver en su perspectiva de que hay ese empoderamiento de parte de ustedes para poder continuar, aparte de todo esto, ¿no? Porque no solamente tienen un trabajo como asambleístas, sino también como ciudadanos ecuatorianos, en velar, ahora que ustedes tienen un poder en las manos, en velar por un sector que ha sido maltratado, que ha sido excluido en ciertos casos,
y ese es el tema de la mujer. A pesar de que la mujer en sus últimos años ha venido teniendo ese empuje grande hacia la sociedad, y usted lo sabe, Mónica, en la política, en la economía, en la salud, en todos los ámbitos, mujeres muy destacadas, que en realidad pues han venido tomando un impulso grande, y estas cosas como que se van quedando aparte y deberían ir a la par. Bueno, de hecho, qué gusto escuchar cuando usted menciona que las cosas deberían darse a la par. Pues, pero históricamente hemos sido un sector lógicamente discriminado, y vamos con ejemplos. Cuánto en tema remunerativo un jugador de fútbol hombre y una jugadora de fútbol mujer. Vamos en temas, en cargos de dirección en diferentes empresas, incluso instituciones estatales. ¿Cómo tiene más representación? Cargos directivos, pues los hombres más que las mujeres, a pesar de que el 51%, miren, educación superior la tienen los hombres y el 49% las mujeres. Es decir, casi estamos a la par, pero sin embargo, 1 de cada 10 mujeres ocupa un cargo directivo. Entonces, hoy usted está viendo esas inequidades que se encuentran en un sistema patriarcal del que todavía no logramos salir. Entonces, mientras no logramos romper todos esos estereotipos, todos esos paradigmas que nos pues concentran en este tema discriminatorio, pues no pasará absolutamente nada. Eso, mire usted, no responde a la aplicación de una normativa, no responde a la aplicación de reglamentos, sino responde también a la voluntad que tengamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de estar dispuestos a erradicar la violencia en contra de las mujeres. Mónica, ¿cómo está su voluntad ante estos temas? Bueno, usted me ve acá, yo estoy en pie de lucha, y como usted bien decía, desde cualquier trinchera que nosotros nos encontremos. Ahora, como autoridades, estamos dando la posibilidad y hemos dado un paso importante como país al haber aprobado esta normativa. Es la primera ley de segunda generación que tiene nuestro país. Es una ley que está siendo ejemplo por su contenido en el resto de países de la región. Y además fue la primera ley que aprobamos en nuestro periodo legislativo 2017-2021. Entonces, mire, quiero resaltar que la construcción de esta normativa no fue en una sala de sesiones. La construcción de esta normativa también viene del trabajo de más de 350 organizaciones a nivel nacional, sí, con una amplia participación, alrededor de 1.700, 1.800 mujeres involucradas, representantes de diferentes colectivos en nuestro país, y recogiendo alguna legislación de la región, haciendo también algunos aportes a nivel nacional de las compañeras. Es decir, fue una ley hecha con mujeres, para mujeres, y yo únicamente también digo con hombres y compañeros pues realmente que están concientizados en este tema, que aquí hay que poner hombro a hombro, tanto hombres como mujeres, porque a todos nos corresponde la erradicación de la violencia. Muy bien, Mónica, ¿cómo vio la gente del Cantón La Troncal el día de hoy? Bueno, de hecho, yo me voy muy contenta, primero porque el público al que nosotros nos pudimos dirigir, pues fueron jóvenes realmente entusiastas. Ahí es cuando uno se dice que somos no el futuro de la patria, sino son el presente, ¿no? Son el presente y son la parte esencial para que nosotros podamos lógicamente seguir haciendo un país mejor. Los jóvenes de La Troncal estaban, hay que decir, un poco nerviosos, porque de un momento, pero sin embargo cuando se les habla con ejemplos, se los siente identificados en muchas ocasiones. Me voy contenta por la participación, pero sí reniego, y quiero decirlo, que quienes deben estar en estos espacios pues son las autoridades, porque la ley también manda que los gobiernos autónomos descentralizados son parte del sistema de protección para la erradicación de la violencia, y mire usted, no estuvieron presentes. Es decir, quizás sabrán mucho, o quizá tal vez un poco desconocen que tienen una responsabilidad dentro de esta normativa. Los gobiernos autónomos descentralizados, imagínense, es el aterrizar pues la normativa en el territorio, ¿no? Cuente que le vamos a preguntar a la autoridad por qué no estuvieron allí y por qué no le dieron ese empuje, ¿no? Mónica, yo sí quisiera pedirle, así lo hago públicamente, que no perdamos este contacto para poder mantener informada a la ciudadanía de todas las cosas que se vienen haciendo. A mí me parece muy importante este tema, y que se vaya reforzando y hacer entender al gobierno que hay mujeres luchadoras como usted y su grupo para poder hacer prevalecer esto. ¿Qué le decimos a las mujeres del Cantón La Troncal desde su perspectiva, desde su trabajo, Mónica? Bueno, de hecho, yo primero a todas las compañeras que me están escuchando de este querido territorio, pues primero saludarles y decirles que está en nosotros el empoderamiento que podamos tener.
Está en nosotros el poder salir de ese baúl oscuro de la violencia. Está en nosotros el denunciar. Tenemos una ley que nos ampara. Pues en todo caso, empoderémonos y salgamos de ese círculo de la violencia. Y cómo no, no únicamente a las mujeres, sino a quienes son testigos de alguna persona que pueda estar siendo víctima de violencia, pues que se atrevan también a denunciar, porque es nuestra obligación. Eso es hacer patria, eso también es ser solidario con nuestras mujeres. Entonces, mi llamado a que salgamos adelante, a que digamos ya un basta a la violencia en contra de la mujer. Muchas gracias, Mónica. Usted dice unas palabras mágicas que son atreverse a denunciar, y eso es bueno. Gracias, Mónica. Pero bueno, me voy con el asambleísta de la provincia del Cañar, el doctor Juan Cárdenas. Doctor, hay muchísimo que conversar, al igual que Mónica Alemán, nos sentimos sorprendidos nosotros acá en la Troncal, bueno, Mónica, por el tema que trata y por el tema que están impulsando, y se ven pues muchas novedades. Acá nosotros como provincia también nos estamos asustando de las cosas que se están efectuando y por concretarse, doctor, y es que volvemos nuevamente al centralismo de antes, del que desaparecerán los distritos en pocos días. El lunes entregarán ya todos los distritos, más de 200 personas quedarán sin su trabajo, los contratos los contratos que se han hecho de manera esporádica se terminarán y muchas personas quedarán sin su sustento para seguir adelante. Doctor, usted es asambleísta, sáquenos de esta duda que tenemos. ¿Qué pasará más adelante? Es lamentable que tengamos que comprobar, creo que ayer fue una amenaza, ¿ya? Y que inclusive intentaron desmentir desde el gobierno, Claro. Hoy ya es un hecho consumado. Eso es lo que dijo el presidente, el secretario de presidencia, ¿no? Que no iba a ser así, pero ahora es todo lo contrario. El acuerdo interministerial ya se publicó en el registro oficial y es de cumplimiento obligatorio, de tal manera que, para ponerlo con facilidad para consumo de nuestros queridos oyentes, 2 víctimas de esta malhadada decisión del gobierno. La primera víctima, el servicio. Ya. Ustedes se acuerdan, ecuatorianos, troncaleños, cuando sufríamos ese centralismo pernicioso y absorbente, en que todo se resolvía en Quito y que las direcciones provinciales eran buzones para recibir documentos y que teníamos que viajar permanentemente a Quito? ¿Se acuerdan de eso? ¿O ya no se acuerdan? Que nos acordamos. Cuando vino la Revolución Ciudadana, se hizo práctica una norma constitucional, una garantía, la garantía y el derecho de ser atendido en sus territorios, en sus lugares, y se produjo una descentralización y una concentración de recursos y de facultades, de tal manera que cuando nacieron las direcciones distritales, por ejemplo en salud y en educación pública, los usuarios, los destinatarios de esas garantías fundamentales estaban siendo atendidos en su territorio con centros de salud provistos de medicinas, de médicos, inclusive de especialistas, y realmente logramos combatir la mortalidad, combatir las epidemias, mejoramos las condiciones de vida y construimos bienestar. En el campo educativo logramos que el distrito esté cerca, con maestros, con directivos, con administrativos, con útiles escolares gratuitos, uniformes gratuitos, desayuno escolar gratuito, todo esto, y en espectaculares locales, las unidades del milenio, las grandes construcciones que transformaron la educación. Doctor, esto parece ser que no era del agrado de quienes quieren descorreizar al Ecuador. A eso voy, doctor, y le interrumpo. Que ellos son diferentes. La diferencia consiste, queridos troncaleños, en que, en primer lugar, nos ponemos en la aventura de un servicio atendido en forma centralista desde Quito. Cuando vendrán las soluciones, tarde o nunca. Eso es la primera cuestión. Va a haber pauperización, disminución de la atención de salud y educación, porque nos gobiernan los banqueros y empresarios, y para ellos la educación y la salud son un gran negocio, no es una garantía. Y por otro lado, lo grave que va a ocurrir es que con esta decisión realmente mal dada del gobierno,
se va a producir la salida en estampida de funcionarios públicos a quienes consideran pipones, y son médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, son maestros, son directivos, son inspectores, son administrativos, que tienen los nombramientos provisionales o tienen contratos temporales, y por esta razón van a ser separados, van a ser despedidos del servicio público, con lo cual habremos creado un problema social inmenso, porque estamos hablando de 120.000 servidores públicos y sus respectivas familias que dejarían de percibir un salario que es su derecho. Esto es lo que constituye la exigencia, óigase bien, del Fondo Monetario Internacional para la carta de intención que nos obligan a achicar el tamaño del Estado para que prevalezcan los intereses de la empresa privada, que me parece bien que un empresario invierta para obtener una utilidad, pero no es justo que se lleve el país en peso, como por ejemplo que quieren privatizar las hidroeléctricas, las telefónicas y todo lo que significa ingresos para el Estado, para que sea en beneficio de un pequeño grupo que constituye la pléyade de los que hoy gobiernan sin haber ganado las elecciones. Bueno, usted respondió a mi pregunta, doctor, y era, pues, ¿cuál era la finalidad de todo esto? Ahora, doctor, con todo lo que se sigue en la actualidad, doctor, tengo 5 minutos para conversar con usted, los voy a aprovechar al máximo y poder ampliar justamente, pues, algunas novedades. ¿Qué pasa con este tema del arroz verde? Que aparece un asunto por aquí, que aparece un asunto por allá, que apareció una computadora con una serie de temas que involucran a empresas, que involucran a contratistas que han dado dinero, que han dado, pues, incentivos para las campañas. Se habla de corrupción o de aportaciones desde el 2012 al 2016. Doctor, usted es parte de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a esto? Porque esto como que va en auge. Cuando acusaron del arroz verde, parece ser que se les pudrió el arroz, porque hablaron de que, por ejemplo, Odebrecht habría entregado no sé cuántos millones para las campañas electorales en noviembre del 2013, y resulta que Rafael Correa fue elegido en febrero del 2013 y tomó posesión como presidente el 24 de mayo del 2013. No les cuadra las fechas, mentirositos. Ahora bien, si Rafael Correa junto a Jorge Glass lograron que Odebrecht cumpla fielmente con los contratos, y eso les significó realizar reparaciones grandes, como por ejemplo la hidroeléctrica San Francisco en la provincia de Tungurahua, resulta ser que esta empresa, que fue expulsada del país, no pudo haber contribuido a la campaña, y así lo dijo Santos Consensao cuando declaró como delator en contra de Jorge Glass. Dijo que Odebrecht no había dado un solo centavo. Entonces sucede que se les cayó el primer arroz verde, ya se les pudrió, ahora hablan del arroz final. Y nos dicen que una auxiliar tenía la carpeta de la asistente, donde había 63.000 archivos que según ellos ya habían descifrado, pero resulta que primero se publican en los grandes medios privados de comunicación, como que hubo un concierto de crear todo un escándalo, que es lo que están haciendo. No tienen una sola prueba. Y por último, si están hablando de los aportes para la campaña, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral, que aprobó las cuentas de todos los partidos y movimientos, incluido el nuestro, y dio luz verde inclusive para pagar el fondo de reposición partidista? ¿Qué hace la Contraloría, que ya hizo el examen especial a esos fondos? Ahora de nuevo escarban. ¿Por qué? Porque quieren el escándalo para esconder lo que sucede, por ejemplo, con INA Papers. Cuenta que no la quieren abrir. Y entonces, como estamos en el tiempo del escándalo y tienen a la prensa grande, a esa que le llaman libre e independiente, radio, periódicos y televisión, complotados con el gobierno por el odio que tienen a la Revolución Ciudadana y la persecución a nuestros líderes, entonces aquí no pasa nada y se esconde lo que en otras circunstancias ya es un escándalo, inclusive en el mundo. En París, en Madrid, se están haciendo investigaciones sobre el tema INA Papers, y si no tienen nada que ocultar, abra la cuenta y déjennos de mentirosos. Pero no es así.
Ahí está el meollo de un comportamiento selectivo con el que persiguen a todos los que participamos en la Revolución Ciudadana, impulsamos el retorno de ese estado de bienestar que construimos en 10 años y que somos capaces de soñar que se puede recuperar, y que no es cuestión solo de personas, es cuestión de una generación que tiene el derecho a recuperar sus sumas causas. Doctor, ¿estamos perdiendo el Estado, doctor, según su perspectiva, porque no está Rafael Correa? Bien, repito lo que le dije al final de mi anterior intervención. Las personas son importantes, pero no son indispensables. Los grandes procesos son impulsados por fuertes liderazgos, como el caso de Rafael Correa. Pero claro, hicieron una consulta popular en febrero del 2018 para cerrarle el camino a Rafael Correa. Ahora lo involucran en un juicio que no tiene pie ni cabeza para cerrarle el retorno de Rafael Correa. Están desesperados, están asustados. El señor Nebot no sabe qué hacerse, porque ve que mientras más nos ataca, más crece la tendencia, porque la gente ya entendió que ese discurso de corrupción no es más que una pantomima para esconder la corrupción de este gobierno. Entonces, cuando ven el crecimiento y vieron, por ejemplo, que en el mes de marzo les ganamos las elecciones con apenas el 18% de inscripción en el territorio nacional, en las 2 de las 3 provincias más pobladas del Ecuador, prefectura de Pichincha, prefectura de Manabí y el segundo puesto en Guayas, se asustan. ¿Y cómo lo hicimos? Entonces, sí se dan cuenta que ellos no representan casi nada, porque un ciudadano con un celular y desde Bélgica dirigió la campaña electoral. Ellos piensan, ¿qué pasaría si vendría Rafael Correa? Simplemente les barrería las elecciones. Por eso es toda esta patraña, todo este escándalo para impedir el retorno de Rafael Correa. Sin embargo, les decimos, con un voto fuerte del correísmo, nosotros creemos que si llegamos al 2021 estamos en la segunda vuelta y esto le aterra a la derecha. Doctor, ¿sí o no? ¿La venida de Rafael Correa es la solución para lo que está pasando en el país? ¿Sí o no? Rafael Correa tiene un liderazgo omnipresente. ¿Ya? Es un liderazgo histórico. Si él no puede ser candidato, tenemos excelentes perspectivas en una militancia de hombres y mujeres que ha surgido de la entraña misma de nuestro pueblo revolucionario. ¿Y si le pasa lo mismo que le pasa con Lenín Moreno? Bueno, tenemos que asegurarnos de que esto no ocurra. Y de Arriesgado todas todo maneras, esta es la política. ¿Sabe, querido compañero de vida y de micrófono? E invito inclusive a la gente que lo haga, que vean los 60 capítulos de la vida de Simón Bolívar. ¿Ya? Y es una historia contada desde otra perspectiva, donde por ejemplo a Manuelita Sáenz ya no le ponen ese papel secundario de simple conviviente de Bolívar, sino una verdadera ideóloga de las luchas libertarias de América Latina, de la Gran Colombia, en fin. Pero en la vida de Simón Bolívar hay una constante, la constante de la traición. Los amigos más íntimos le traicionaron y murió solo y abandonado, hasta el punto que cuando él sentía que iba a morir, decidió viajar a su Venezuela, y el gobernante de entonces en Venezuela le prohibió entrar a su país y le confiscó todos sus bienes, y se murió de tristeza y soledad. Así que estamos preparados para todo, pero créanme que por cada traidor surgen 10.000 importantes revolucionarios que ocupan esa plaza para defender lo que hemos logrado y hemos construido con el hálito de 14 procesos electorales que nos dieron el triunfo de un pueblo enamorado de la Revolución Ciudadana. Doctor, yo ahora sí puedo creer que ustedes están preparados para todos, pero cuando llegó Lenín Moreno no estaban preparados para esa parte. Doctor, muchas gracias por su visita y bueno, como usted sabe, siempre tenemos amplios diálogos. Hoy el tiempo es apremiante y bueno, me gustaría tener de su palabra pues ese mensaje para la ciudadanía. Muchas gracias. Agradecer esta acogida cuando hemos comparecido con nuestra querida compañera de la Revolución Ciudadana, representante de la provincia de Pichincha, Mónica Alemán. Ella es habitante nativa del cantón Tabacundo de la provincia de Pichincha. Pedro Moncayo Tabacundo. Entonces ella también siente lo que es este encanto de los pueblos pequeños,
de vivir con la cercanía de las personas. Y le agradezco que nos haya acompañado para hacer un trabajo muy importante. Tal vez un mensaje: si los medios, sobre todo masivos, sobre todo la prensa, sigue publicando la crónica roja, la violencia en contra de la mujer como gancho para ganar y ganar, no haremos mucho para combatir la violencia en contra de la mujer. Es necesario que haya conciencia en todos los sectores. En una sociedad machista, donde los hombres imponen la agenda, los únicos perdedores somos los hombres, porque nos privamos del encanto, el aporte, la extraordinaria actitud y conducta de uno de los seres humanos más maravillosos del mundo, como es la mujer. Muchas gracias, doctor, y también a Mónica.